Muy buenos días a todos y a todas en este nuevo lunes de leer. Este es nuestro primer lunes del mes de noviembre, ya en la recta final del año 2022. Y para el día de hoy quiero compartir con ustedes un texto de una escritora que siempre me ha gustado mucho y que creo que es de ese tipo de escritores y escritoras que deberíamos conocer más, pero que desgraciadamente su obra no está tan disponible en librerías como debería estarlo. Se trata de la belga Amélie Nothomb. A ella la conocí hace muchos años, la conocí a través de sus libros, hace muchos años en un viaje. Y a lo largo de todo este tiempo he encontrado y leído varias de sus novelas. Creo que es una escritora tremendamente interesante, con una historia muy inusual que se ha reflejado en sus libros. Ella es de origen belga, pero nació en Japón en 1967. Nació en Japón porque su padre era diplomático, entonces viajaban alrededor del mundo. Su infancia se desarrolló principalmente en Japón y en China, y posteriormente regresó a Europa. Y esa característica no solo multinacional, sino de culturas que podríamos considerar exóticas en muchos sentidos, se refleja en su obra. El texto que quiero compartir hoy con ustedes viene de este libro, La biografía del hambre. Nothomb padeció durante 2 años anorexia, y esa experiencia la convirtió, según ella misma dice, en una hambrienta ávida, es decir, hambrienta por todas aquellas cosas que pueden representar un tipo de experiencia: la comida, los viajes, la literatura, las experiencias en general. Y este libro, La biografía del hambre, toma precisamente, es un libro autobiográfico que toma precisamente esta idea del hambre absoluta para explicar la vida de la autora. Y lo hace utilizando como símbolo una isla, un archipiélago más bien, de eso que llamamos los mares del sur, es decir, las islas allá por Oceanía, que es el archipiélago de Vanuatu. Utilizando esta figura del archipiélago, que según la autora es un sitio en el que nunca se ha padecido el hambre, utiliza esta figura del hambre para explicar esa necesidad absoluta de experimentar las cosas. Leamos entonces de La biografía del hambre de Amélie Nothomb. Pertenezco a un medio acomodado. En casa nunca faltó nada. Eso me hace entender esa hambre como una especificidad personal. No tiene una explicación social. Conviene precisar además que mi hambre debe entenderse en su sentido más amplio. Si solo se hubiera tratado de hambre de alimentos, no habría sido tan grave. Pero ¿existe realmente eso de tener solo hambre de alimentos? ¿Existe un hambre de estómago que no sea el indicio de un hambre generalizada? Por hambre yo entiendo esa falta espantosa de todo el ser, ese vacío atenazador, esa aspiración no tanto a la utópica plenitud como a la simple realidad. Allí donde no hay nada, imploro que exista algo. Durante mucho tiempo deseé descubrir en mí un Vanuatu. A los 20 años, leer de la pluma de Cátulo el verso por el cual se exhorta en vano: deja de desear, me permitió entrever que si semejante poeta no lo había logrado, menos lo lograría yo. El hambre es deseo. Es un deseo más amplio que el deseo. No es voluntad, es una forma de fuerza. Tampoco es debilidad, ya que el hambre no conoce la pasividad. El hambriento es un ser que busca. Si Cátulo recomienda resignación, es precisamente porque él no se resigna. Hay en el hambre una dinámica que prohíbe aceptar el propio estado. Es un deseo que resulta intolerable. Alguien podría decirme que el deseo de Cátulo, que está relacionado con la falta de amor, la obsesión debida a la ausencia de la amada, no tiene nada que ver. Sin embargo, mi lenguaje detecta en él un registro idéntico. El hambre de verdad, que no es un capricho de Carpanta, el hambre que despechuga y vacía el alma de su sustancia, es la escalera que conduce al amor. Los grandes enamorados fueron educados en la escuela del hambre. Los seres que nacieron saciados, hay muchos, nunca conocerán esa angustia permanente, esa espera activa, esa febrilidad, esa miseria que despierta día y noche.
El hombre se construye a partir de lo que ha conocido en el transcurso de los primeros meses de vida. Si no ha experimentado hambre, será uno de los raros elegidos, o de esos raros malditos que no edificarán su existencia en torno a la carencia. Quizás sea la expresión más cercana a la gracia o la desgracia de los jansenitas. No sabemos por qué algunos nacen hambrientos y otros saciados. Es una lotería. A mí me tocó el gordo. No sé si semejante destino resulta envidiable, pero no dudo que tengo en este dominio una competencia extraordinaria. Si Nietzsche hablaba de superhombre, me autorizo a hablar de superhambre. Superhombre no lo soy. Superhambrienta lo soy más que nadie. De Amélie Nothomb, Biografía del hambre, un libro y una autora muy recomendables. Tengamos todos y todas una bonita semana, un buen mes de noviembre y nos leemos el próximo lunes de leer.